Hablar de Mad Max nos remonta a explicar uno de los personajes más icónicos de toda la cultura popular, debido a que este sujeto representa al ser humano sobreviviente en un mundo posiblemente real. Además, los entornos extravagantes de la misma película nos hacen ver la estructura de la locura del ser humano, que se presencia por todo el mundo entero y en todos los tiempos. Ciertamente, en 2015 salió un reboot, que hace unos años atrás, cuando presencié su primer avance, pensé que sería algo absurdo tratar de volver a traer este filme ochentero, pero cuando vi la película en el cine me di cuenta que es una de las cintas más buenas que había presenciado en ese momento y aún. Por ende, me emocionó bastante las ideas filosóficas que maneja esta película y por eso ahora me interesó un poco en exponer estas ideas en este video. Así que el día de hoy trataré de realizar un análisis filosófico a Mad Max Fury Road y de la misma manera discutiremos el final de la película en este video. La película fue dirigida por George Miller allá por el año 2015 y fue protagonizada por Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Zoe Kravitz y un gran elenco de estrellas que nos regalaron una película inolvidable desde principio hasta final. Creo que es importante mencionar que a partir de este punto empezaré a hablar con spoilers del filme, por lo que si no la has visto te recomiendo que le des una checada a la misma. Después de haber aclarado tal punto podemos iniciar con este análisis, pero antes debo de recordarte que si estás interesado en mi contenido me gustaría que te pudieses suscribir a este canal, y si ya lo estás, activa la campanita mamona de YouTube para que sepas cuando subo un nuevo video. Después de haber dicho esto, podemos iniciar con el mismo análisis. Para comenzar con este análisis, debo decir que en su época de estreno, Mad Max Fury Road me llamó mucho la atención, porque en sus primeros minutos de película transcurría algo sumamente interesante. A lo largo del tiempo, nuestra especie humana ha tratado de venerar a dioses que terminan engañando nuestra propia integridad moral, y un gran ejemplo de eso es el personaje del inmortal Joe, que curiosamente es manifestado en esta comuna como un ser más allá de lo mortal. Y el problema es que este mismo sujeto abusa de tal benevolencia y termina convirtiéndose en un tirano. Y ciertamente esto es algo natural de nuestra misma especie humana, debido a que el sentirnos con cierta soberbia de parte de otras personas hacen detonar emociones que llevan a ser un engreído, y esto ocasiona que uno mismo se vea como algo divino. Según esto sería lo descrito por Nietzsche en aquel libro que tituló Así habló Zaratustra, y es algo que no está tan alejado de la misma realidad donde presenciamos, porque vemos este ejemplo en los políticos que de alguna manera nos llevan ciertas esperanzas y estos luego terminan decepcionándonos. Sin embargo, no debemos de olvidar que nuestra misma naturaleza humana nos hace venerar a ciertas figuras que tienen un poder superior hacia nosotros. Pero la cuestión es, ¿por qué sucede tal cosa? A lo largo del tiempo se ha tratado de explicar que se debe a nuestra debilidad como seres humanos, es decir, a la manera insignificante en la que nosotros mismos nos expresamos y nos sentimos. En ciertas palabras se puede explicar que el ser humano se ve carente de protegerse a sí solo y por ello necesita una figura divina para otorgarle protección, o incluso también necesita de esta para entender la vida y la muerte también. De esta manera, el inmortal Joe es venerado debido a la necesidad de protección que tenemos nosotros como seres humanos, y por ende, este personaje un tanto fantástico termina convirtiéndose en uno de los más reales que posiblemente podrían existir si el escenario fuera el adecuado a este filme, dado por las circunstancias también que envuelve la misma película. El concepto que maneja Mad Max pudiese ser muy real, porque la sociedad que envuelve la película es una comunidad que posiblemente podríamos desarrollar en un futuro, si las consecuencias del medio ambiente y nuestra misma soberbia como seres humanos lo efectuasen. Y seguramente ahora se estarán preguntando, ¿por qué llegó a esta conclusión? Pues resulta que el ser humano es invadido por emociones egoístas, que al final del día ellos tendrán la libre elección para definir qué pueden hacer, qué acciones pueden tomar en su toma de decisiones. Pero debemos de recordar uno de los factores más importantes de la filosofía, que el poder es la representación de la felicidad de toda una comunidad, según
estas serían las palabras de Platón, que es lo que busca un pueblo. Así que la sociedad que maneja la película podríamos simplificarla que cumple este propósito. Porque en las primeras escenas que muestran al inmortal Joe, nos damos cuenta como una enorme multitud alaba a este sujeto, a sabiendas que sus métodos de gobierno no son para nada ortodoxos. Sin embargo, al final nos damos cuenta de algo interesante, que el gran soberano de este pueblo no era él, sino alguien más o algo más. Al final del negativo es fácil percatarse que a quienes los ciudadanos le tenían mucho respeto era el agua, porque con ella podrían nutrirse y alimentarse, así que el soberano pasa a un segundo plano, porque realmente él no es quien interesa, sino lo que es fundamental es aquello que maneja a este sistema político, que en este caso es el agua. Por lo que el pueblo termina sucumbiendo al poder que ejerce este líquido sobre el ser humano. En cierta forma, de ver esto, pudiésemos decir que los acontecimientos del filme toman una fuerte inspiración de la realidad en sí, porque en gran parte del mundo los políticos son quienes terminan administrando las riquezas de un estado, y por ello damos cierta fe al sistema. Pero lo que comprueba esta película es que no deberíamos de darle tanta fe al mismo. En pocas palabras, Mad Max Fury Road es una película interesante de ver, porque nos propone el funcionamiento de una sociedad conformista a su manejo del gobierno. Creo que cualquier asimetría con la realidad termina siendo pura casualidad. Pero, dejando el chiste de un lado, creo que este filme la rompió en la taquilla por ser una cinta que otorga un cambio fuerte a la manera de percibir una república, y al final otorgándonos que realmente no existe la soberanía y que el único manejo correcto de una sociedad perfecta es el miedo y la ignorancia. Por eso considero que Mad Max Fury Road es una película perfecta que plasma el manejo de la falsa democracia que existe en todo el mundo. Dejando de lado estos aspectos, es momento de explicar el final de la película. Por eso mismo, considero que posterior a los acontecimientos del filme, se planteará la idea de la utopía perfecta. Por eso, las miradas de Max y Furiosa intervienen, porque con ello nos explican que después de la distopía, se debe acercar a la sociedad perfecta, donde el agua y la gasolina serán justas para cada individuo en la comuna donde se habita. Por eso puedo llegar a esa conclusión, y además se adecuaría a lo que vemos en el filme, es decir, de cómo la misma soberbia del gobierno hace que su pueblo lo tenga en la miseria y en el mismo caos. Por ende, la mirada de satisfacción entre estos dos personajes me hace entender esto, aunque cabe la posibilidad de que sea otra la interpretación que podría darle a este filme. Otra de las interpretaciones que pudiese dar el filme es que no habrá ningún cambio social, es decir, esta comuna siempre se mantendrá en la miseria, porque el gobierno no cambiará, debido a que el desenlace de la película da a conocer que todos se vuelven soberbios al estar en el poder, y con ello tendría sentido la última escena donde vemos este ascenso del personaje de Charlize Theron. Pero yo pudiese decir que esta conclusión no pudiese aplicarse con lo narrable en la película, porque estarían diciendo que no importa la lucha social, no importa la lucha de la rebelión, al final ellos accederán a los mismos instintos que nos hacen humanos, para así adquirir lo que desean y lo que quieren. Aunque no creo que la cosa vaya por ahí, así que la primera interpretación calza a la perfección con lo establecido en la misma película. Pero si tú tienes una teoría, que sea bienvenida en la caja de los comentarios, y de esta manera puedo dar un cierre a este video. Antes de que me vaya, quiero decirte que ojalá pudieses regalarme un buen like a este video, y de la misma manera que me siguieras en mis redes sociales que están abajo en la descripción. Pues bueno, eso sería todo, camaradas. Esto ha sido Mr. Films y yo los veo para la otra vuelta. Bye.